Ahí estamos en la grabación del práctico del día miércoles. Perfecto, gracias. A usted. Gente, acuérdense que mientras yo estoy compartiendo, no veo manitos levantadas, no veo reacciones, no veo preguntas del chat, así que abren el micrófono y sin asco me preguntan lo que quieran, yo no tengo ningún tipo de drama. Mejor para mí, la verdad, si me interrumpen. La idea sería que en esta horita y cuarto, nada, decantemos un poco este tema de análisis de la varianza y test de Kruskal-Wallis. Hagamos como mínimo un problemita de cada uno y si es que nos da el tiempo y ustedes bancan sus cerebros, hacemos otro como para practicar. A ver, estos dos test básicamente lo que buscan como objetivo es, si lo podemos decir en una sola palabra, así a secas, comparar. Si se quieren explayar un poquitito más, comparar grupos. Esa es la similitud que tienen estos dos test. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando se encaran a un problema, la verdad, del tipo que sea? Esto es válido no solamente cuando quieren aplicar un modelo de ANOVA o un modelo de Kruskal-Wallis, para cualquier tipo de problema que ustedes se enfrenten, mi sugerencia es que, primero, identifiquen la variable, las variables, que de base tienen que ser dos, ya sea para hacer una ANOVA o para hacer un Kruskal-Wallis o para muchos test en realidad. De base son dos. Luego tienen que clasificarlas, ver si son quanti o son quali, y después tienen que bautizarlas, es decir, ver si son dependientes o independientes. ¿Por qué tienen que hacer esas tres cosas? Bueno, identificar las variables es lógico, o sea, tus objetivos te van a decir con qué variables vas a estar trabajando. Tienen que clasificarlas y decir que si son quanti o quali, porque no es lo mismo tener dos quantis a tener dos qualis, a tener una quanti y una quali, porque los test estadísticos que puedes hacer son totalmente distintos. Y segundo, y tercero y último, perdón, lógicamente tienen que bautizarlas y decir, che, esta es mi variable de respuesta que yo voy a tratar de explicar con esta otra que es independiente. Son tres cositas que tienen que hacer sí o sí de arranque, de entrada. Entonces, ya sea cuando tengan que aplicar análisis de la varianza o cuando tengan que aplicar test de Kruskal-Wallis, van a tener de base identificadas dos variables. Una de esas variables tiene que ser necesariamente cuantitativa, la otra variable tiene necesariamente que ser cualitativa. Una vez que ustedes ya han clasificado a esa variable, la van a bautizar a la cuantitativa como variable de respuesta o variable dependiente o variable i. Y una vez que ya han identificado a la variable que es cualitativa, la van a bautizar y le van a dar su rol en esta historia como variable explicativa o independiente, o utilicemos la palabra factor porque es lo que generalmente se suele utilizar en este tipo de modelos. Yo lo que hice fue buscar ejemplos de papers en donde utilicen estos dos test estadísticos como para que ustedes vean más o menos, sobre todo el tema de la redacción, cómo se redacta en la parte de materiales y métodos el uso de estos tests. Encontré un montón, ¿no? Pero seleccioné, por ejemplo, de análisis de la varianza, que es el primer tema con el que quiero arrancar, encontré tres ejemplos. Este es uno, dice, el efecto de la profundidad del arado, la velocidad la velocidad de avance del tractor y los tipos de arado en el consumo de combustible y en el rendimiento del tractor. En la parte de materiales y métodos tienen una pequeña oración bien sencillita que dice que se utilizó análisis de la varianza. Este otro ejemplo dice estimación del rendimiento del tractor como una función de la eficiencia del tiempo durante el arado en campos de distinto tamaño. En la parte de materiales y métodos, bajo el título de análisis estadístico, dice se llevó a cabo un análisis de la varianza a una vía. Un paréntesis, recién Anita les contaba que hay análisis de la varianza que son más complejos porque vos le puedes meter más variables explicativas. Esos son los ANOVAs bifactoriales, trifactoriales, k factoriales,
El ANOVA que nosotros estamos viendo en este curso es el más sencillito de todos, tiene solamente una variable explicativa, un factor, por eso se le dice ANOVA a un factor o a una vía. Y este otro ejemplo, que es el que a mí más me gusta, pero porque yo trabajo en un laboratorio con biólogos que hacen fisiología, dice, efectos fisiológicos de la vibración sobre los conductores de tractores bajo distintas condiciones de arado. Y en la parte de materiales y métodos dice que se realizó un análisis de la varianza, fíjense que dice trifactorial. ¿Sí? Es decir, que ahí había 3 variables explicativas. Bueno, dicho eso, visto esos ejemplitos y para que vean sencillamente que la ANOVA es posta una diva dentro del mundo de la estadística, porque todo el mundo hace análisis de la varianza, visto esos ejemplitos como para que vean que en serio se lo utiliza, lo que quiero hacer ahora es ir mostrándoles en Infostat cómo podemos encararlo al análisis de la varianza. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Van a ver que yo voy a hacer 10.000 cosas secuenciales que en la práctica uno las suele minimizar y hacerlas mucho más compactas, mucho más rápido para optimizar tiempo. Yo me voy a tomar la libertad de hacerlo en muchos pasos tranqui, sucesivos. A todos esos pasos yo le he hecho captura de pantalla y la he puesto en la presentación, cosa de que ustedes tengan absolutamente todo. La idea sería que ustedes vean cómo es ese razonamiento lógico y secuencial, más allá de que en el futuro, cuando ustedes ya le agarren la mano, van a optimizar tiempos y no van a hacer quizás todos los pasos que yo les estoy mostrando. Pero bueno, sepan que todo lo que yo les estoy por mostrar ahora lo tienen en la presentación, así que ni se preocupen. Ustedes crúcense de brazos y escúchenme nada más. Inventé un problemita. Dice, los conductores de tractores están sometidos a vibraciones en todo su cuerpo. Estudios previos en conductores de vehículos de gran porte han reportado que trabajar en condiciones de vibraciones puede provocar daños en la salud. Ese enunciado es verídico, eso me puse a buscar papers, eso es verídico. Ya el resto lo inventé un poco yo. Se llevó a cabo una investigación para estudiar el impacto de la vibración sobre la frecuencia cardíaca en operadores de tractores. Los niveles de vibración seleccionados fueron 2,5 metros por segundo al cuadrado, que podemos decir que es un nivel bajo de vibración, 3,5, que es un nivel moderado, y 5, que es un nivel que podemos considerar alto. Y la pregunta es si existen diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias cardíacas de conductores que están expuestos a distintos niveles de vibración. ¿Qué les había dicho yo que era lo primero que teníamos que hacer? Identificar cuáles son las 2 variables con las que voy a estar trabajando aquí. ¿Cuáles son esas 2 variables? La frecuencia y los niveles de vibración. Frecuencia y vibración. Fabuloso. Ya las identifiqué. Ahora tengo que clasificarlas. Díganme si son cuanti o quali. Cualitativa. Cuantitativa. ¿Cuál? La frecuencia cardíaca es cuantitativa. El nivel de vibración es cualitativo. Y el nivel de vibración. Bien, perfecto, genial. Ya las clasificamos. Tercer cosita, tengo que bautizarlas y ver quién depende de quién. ¿Cuál es la variable de respuesta? La frecuencia cardíaca. Perfecto, genial. Eso yo le digo paso 0 porque es de entrada lo que tienen que hacer. Listo. Ahora vamos con el paso número 1. Tengo que plantear matemáticamente el modelo con el cual voy a estar encarando este objetivo. Yo aquí les dejo detallado qué es lo que significa cada uno de estos términos. Lo podemos leer mucho más rápido y decir, la frecuencia cardíaca observada en cada individuo no es más que un reflejo de la media de frecuencia cardíaca poblacional más el efecto del nivel de vibración más variabilidad no explicada, que es el error. Ese es el modelo matemático de la ANOVA a una vía. Ok, paso número 1, modelito matemático. Paso número 2, plantear la batería de hipótesis. Siempre tengo que tener una nula y una alternativa. Anita les dijo, hipótesis nula del análisis de la varianza plantea igualdades entre medias
poblacionales, gente, eso siempre es así, las pruebas de hipótesis son para parámetros, no para estimadores. Planteamos igualdad de medias entre frecuencia cardíaca de población de individuos expuestos a baja vibración, población de individuos sometida a mediana vibración y a alta vibración. Esa es la hipótesis nula. La alternativa dice que al menos una de esas mu es distinta. Solamente por si lo llegan a leer en algún libro de texto, esta es una manera equivalente de decir exactamente lo mismo. Estoy pensando ya no en la media, sino estoy pensando en el efecto del factor. Tau es el factor, sería vibración, sería el efecto de la baja vibración es igual al efecto de la vibración media, es igual al efecto de la vibración alta, igual a 0. Es decir, estoy diciendo el factor no tiene ningún tipo de impacto sobre la frecuencia cardíaca. Versus la alternativa de que alguno de los niveles de tau es distinta. Son dos maneras exactamente iguales de decir lo mismo. Generalmente es más amigable pensarlo en este sentido, así que nos quedemos con esto. De todos modos, sepan que lo que me está diciendo la nula y la alternativa básicamente es esto. La nula me está diciendo, che, hay una sola mu. Mientras que la alternativa me está diciendo, che, no, hay varias mu. Porque las medias son distintas entre personas que están expuestos a distintos niveles de este factor vibración. Ahora, recuerden ustedes, gente, que toda prueba de hipótesis se realiza sobre parámetros. Yo no tengo parámetros, porque los parámetros son poblacionales y rara vez voy a poder acceder a una población. Voy a trabajar con muestras. Y de las muestras yo voy a obtener estimadores. Es decir, yo no voy a tener las verdaderas medias de toda la población. Yo voy a tener medias muestrales. Entonces, salgo 2 segunditos nada más. Ya vuelvo aquí. 2 segunditos. Y miremos cuáles son esas medias muestrales con las cuales yo voy a tener que inferir a ver si es que hay diferencias a nivel macro, a nivel poblacional. Esta es la basecita de datos. La están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Esta es la basecita de datos. Yo me voy a medidas de resumen. Quiero tantear terreno y ver nada más cómo es la media de frecuencia cardíaca entre personas clasificadas según a qué tanta vibración están expuestos en sus tractores. Le doy a aceptar y quiero ver la media y el desvío. Saco el mínimo y el máximo porque no me interesa ahora. Listo. Esto es lo que yo tengo, gente. Yo tengo los valores de medias muestrales, 109 para los que están expuestos a alta vibración, 73 los que están expuestos a... Discúlpame, ¿podés volver a repetir lo que hiciste? Sí, obvio. Mira, me fui a estadísticas, medidas de resumen, y puse como variable de respuesta la frecuencia cardíaca y como factor a la vibración. Le di a aceptar y le dije que me marque solamente media y desvío. Ok, entonces, yo lo que tengo es esto, nada más. Tengo los valores muestrales, tengo mis estimadores, no tengo lo poblacional. Tendré que ver cómo matemáticamente encaro esto para hacer esa inferencia, para pasar de lo muestral a lo poblacional. Ok, voy a dejar abierta esta tablita, ¿sí? Porque después me va a servir para mostrarles algo. Vuelvo a la presentación, andaba por acá. Bien, entonces, paso número 2, ya está, ya planteo mis hipótesis, no es necesario que la escriban, con que esté en su cabeza es suficiente. Voy al paso número 3. Yo recién dije, el análisis de la varianza es la diva de los test estadísticos, todo el mundo hace análisis de la varianza y está perfecto, es súper robusto el test, me encanta, pero es quisquillosa, Nova. Es quisquillosa porque te dice, yo hago todo por vos, pero vos al menos dame una base de datos en donde los errores de las observaciones cumplan con ciertos requisitos. Mientras vos me cumplas con esos requisitos, está todo perfecto. ¿Qué dicen esos requisitos? Que los errores
que los errores son, gente, diferencia entre lo observado y lo esperado. Esos son errores, son distancias. Esos errores, que también lo pueden leer como residuos, esos errores tienen que tener distribución de tipo normal. Eso significa esta virgulilla, la cosita de la letra ñ, tiene que tener distribución normal, esos errores. Tienen que ser independientes, tienen que ser pequeños y su media tiene que ser 0 y tienen que haber homogeneidad de varianza. Le tengo que dar con el gusto a la ANOVA de estas 4 cosas para que la ANOVA funcione bien. La independencia, gente, se garantiza por diseño. Eso desde el vamos, ustedes al diseñar su experimento, en su proyecto, ya esto de entrada tiene que estar, como para darle el ok a este punto al menos. Que la media sea 0, que la media de los errores sea 0, eso es algo teórico, lo asumimos como tal. Yo me voy a focalizar en estas otras 2 cosas. Que los errores tengan distribución normal y que esos errores tengan homogeneidad de varianzas. Me voy a focalizar en eso porque es lo que yo puedo chequear. Lo otro no lo chequeo. Lo otro o lo asumo o lo garantizo. Pero estos otros 2 los puedo chequear. Entonces, vamos con eso. Vamos a chequear normalidad. Y básicamente hay 2 maneras. Una es hacer un grafiquito. La otra es hacer un test estadístico. Si yo hago un grafiquito, el más común de todos se llama QQplot. Básicamente lo que hace es un diagrama de dispersión, en definitiva, en donde se contrastan los cuantiles de tu muestra, los cuantiles observados, versus los cuantiles teóricos que tendría una distribución normal. Ven que aquí hay una recta y hay unos puntitos. Bueno, la recta son los cuantiles teóricos de la normal. Los puntitos son tus datos observados. Si esos puntitos caen exactamente sobre tu recta, yo puedo decir que la distribución de los errores se ajusta a una normal. ¿Sí? Este es el QQplot. Después les digo cuál es la desventaja que tiene el QQplot. Primero, conózcanlo nada más. Los métodos numéricos o los test son muchísimos. Este trabajo dice que había 50, pero hace 3 años atrás, o sea, capaz que ahora hay más. Yo ahí rescaté algunos cuantos, de los cuales Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov son como los más resonantes, los que uno generalmente los suele escuchar. Yo les voy a mostrar cómo hacer Shapiro. Recomendación de los papers es que se combinen, a la hora de determinar si hay o no normalidad, se combine lo gráfico con lo teórico. Esa es la recomendación. En la práctica, la verdad es que uno es ansioso y en vez de empezar por esto, que es algo más bien exploratorio, porque fíjense que depende mucho del ojímetro, yo no sé qué tan separados tienen que estar esos puntitos para decirte que no es normal. No hay ningún libro que te diga qué tanta distancia tiene que haber entre el puntito rojo y la línea azul para decir que no es normal. No lo hay, es ojímetro. Entonces hay gente que dice, che, no, yo no tengo, la verdad, ganas de ponerme a ver si esto se ajusta o no se ajusta. Me voy de pecho con esto otro. ¿Sí? Pero bueno, yo les dejo aquí la recomendación oficial. Es hacer las 2 cosas. En la práctica uno termina haciendo solamente los test formales. Bien. Eso en cuanto a la normalidad. Lo puedo encarar gráficamente o con test formales. La homogeneidad de varianza, lo mismo. Puedo aplicar gráficos o puedo aplicar test formales. El gráfico para ver homogeneidad es un gráfico de residuos, que residuo es lo mismo que error, residuos versus valores predichos. Si uno en este gráfico ve algún tipo de patrón en esa nube de puntos, tiene que sospechar que no hay homogeneidad de varianzas. Y con patrones me refiero a que se note, por ejemplo, que la nube de puntos va haciendo esto, como una trompeta. O que la nube de puntos hace esto, como unas montañitas y unos valles. Te hago una consulta, ¿cómo dijiste que se llama el gráfico? De residuos versus predichos. Ok. ¿Sí? Lo ideal es ver una nube de puntos amorfa.
¿Qué problema tiene el gráfico de residuos versus predichos? Y es lo que hace que la mayoría directamente se vaya con lo otro, que también depende mucho de tu ojo. Y depende mucho también de tu N, porque cuando vos tienes un N muy chiquitito, vas a tener pocos puntos aquí. Y mientras menos puntos tengas vos aquí, nuestro cerebro esquizofrénico empieza a notar patrones ahí donde no los hay. ¿Han visto que hay gente que ve en una tostada la cara de, si yo no sé, Maradona? Bueno, eso también se aplica para acá. A medida que el N es más grande y tengo más puntos en este gráfico, me es más fácil ver si efectivamente hay o no hay patrones. Entonces, este gráfico yo se los voy a mostrar para que vean cómo se hace, pero sepan también, depende mucho del ojo, entonces vamos a ser más partidarios de directamente ir a hacer esto otro, que son los test, en donde yo les voy a mostrar cómo se hace Leven, porque es lo que tenemos disponible en Infostat. Bartlett es otro súper conocido, es un poquitito más potente que Leven, pero Leven se la banca muy bien, así que les voy a mostrar cómo hacer esto. Entonces, chequeo de supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza lo encaro de cualquiera de estas dos maneras. Gráficos y numéricos con predilección de lo numérico. Ok, ahora, resulta que cuando ustedes abran sus bases de datos, ustedes van a tener solamente las variables con las que están trabajando. Van a tener la variable quanti de respuesta y la variable quali, que es tu factor. Y yo no aplico los supuestos sobre las variables crudas, sino que la aplico sobre los errores, sobre los residuos. Entonces yo primero tengo que obtener a los residuos. Necesito que me aparezca una columna nueva en mi base de datos en donde estén los residuos, para después recién hacer todos estos análisis. Entonces salgo de aquí y empecemos a ver en Infostat cómo se hacen estas cosas. Ahí está. Bueno, esa es la base, cargada, cruda, no tiene más nada que una identificación para los conductores, para ver que son 30, una columna para mi variable quanti de respuesta y una columna para mi variable quali que actúa como factor. Listo. Necesito que me aparezcan columnas en donde figuren los residuos o los errores. Entonces miren lo que voy a hacer. Me voy a estadísticas. Me voy a análisis de la varianza. Voy a limpiar esto, yo ya lo tenía cargado de antes. Vamos de 0. Voy a poner que mi variable dependiente, mi numérica, mi I, lo que yo deseo estudiar en definitiva, es la frecuencia cardíaca entre personas que van a estar clasificados según el nivel de vibración al cual están expuestos. Listo, ya me queda todo acomodado. ¿Cuál es mi I? ¿Cuál es mi tau? Mi factor. Le doy a aceptar y le voy a decir que me guarde en unas columnas nuevas los residuos, que son errores, los predichos y los residuos absolutos. Marco esos 3 cositas y sobreescribir es lo que me va a permitir que aparezcan estas cosas en mi base de datos para que yo lo pueda ver. Perdón. Dime. ¿Podés decir cuál es la diferencia entonces entre, vos dijiste que marcaste residuos y que marcaste predichos? Sí. Residuos dijimos que eran errores. Sí. ¿Y predichos? Para pasión, ahí te cuento. Ah. Ahí vamos, ahí vamos. Le doy a aceptar, minimizo esto porque no me interesa y fíjense lo que pasó. Yo arranqué con esto. Y ahora tengo esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vamos con esto. Predichos de frecuencia cardíaca. Miren los números, que esto es algo que la gente no lo suele hacer. Miren los números. Este número es igual a este, es igual a este, es igual a este. Y fíjense que coincide, perdón, acá. Este número es igual a este, a este, a este, a este, a este, a este. Y fíjense que coinciden estos números con el nivel del factor alto. Fíjense que este número, 73,07, lo tienen todos los que están en el nivel del factor bajo. Y fíjense que esto, 109,17, lo tienen todos los que están bajo la categoría de moderado. Primer cosita que quiero que noten. ¿Sí? Ok. ¿Qué es ese numerito, ese predicho? Vamos para acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, guardo esta tablita que hice en un primer momento porque lo voy a utilizar dentro de un rato? Miren estos números.
109.67, 73.07, 109.17, son estos números que están apareciendo aquí. Es la media de cada grupo. El valor predicho es la media de cada grupo. Todo el grupo sometido al nivel alto tiene la misma media, por eso ese número es el mismo. Listo, ya sé lo que es el valor predicho. Es la media de cada grupo. Es la media muestral de cada grupo. ¿Qué es el residuo o error? El residuo es la diferencia que hay entre esto y esto. Si ustedes hacen 115,77 menos 109,67, les da esto. El residuo es la diferencia entre el valor observado de cada individuo menos la media de su grupo. 106,78 menos la media del grupo alto da menos 2,89. Esos son los residuos. Y díganme cuál es la diferencia entre esta columna y esta columna. El valor absoluto sería. Exacto, exacto. Residuo absoluto se llama precisamente porque es el valor absoluto o módulo de estas distancias. ¿Sí? El valor absoluto, lógicamente, es siempre positivo. ¿Sí? Es el módulo. ¿Bien? Ok. Yo necesito esas 3 columnitas para poder empezar a jugar y ver el tema de los supuestos. Vamos a chequear primero normalidad. Y acuérdense, lo puedo hacer o con un gráfico o con un test. Vamos con lo sencillito que es el gráfico, el qqplot. Me voy. Gráfico. qqplot. Y le digo, pone los residuos y contrastámelo con una distribución normal. Fíjense que por defecto ya está marcada. Yo le podría, si fuese el caso, decirle, che, no, la verdad quiero ver si es que se ajusta a una distribución chi cuadrado o a una beta. ¿Sí? Pueden jugar con al menos estas 6 distribuciones. Pero a mí me interesa ver si es normal, porque es el requisito de la ANOVA. Le doy a aceptar. Y aquí tengo mi gráfico qqplot de los cuantiles observados de los errores, son los puntitos celestes, versus los cuantiles teóricos de una normal. Fíjense, los cuantiles teóricos de la normal es esa recta que está ahí, esa bisectriz. La nube de puntos, fíjense que no está sobre la recta. Nunca les va a pasar que esté sobre la recta, nunca. Yo jamás vi al menos, nunca les va a pasar. A mí no me pasó por lo menos nunca. Siempre va a haber cierta distancia entre estos valores observados y estos valores teóricos. Siempre va a haber una distancia. El problema es que, a ojo, yo no sé si esas distancias que estoy viendo son o no son lo suficientemente grandes como para que yo diga, che, no, esto no es normal. No lo sé. Por eso el qqplot es algo muy exploratorio. Que sí, lo podemos hacer como para empezar a jugar y ustedes conozcan el concepto de los residuos y de qqplot, pero es muy exploratorio, gente. Yo la verdad que no me animo a meter la mano al fuego y decir, che, esto es normal o no lo es. No me animo. Entonces, como no me animo, digo, me voy por algo un poquito más certero, si se quiere. Voy a hacer un test formal. Recuerden, test formales había un montón. Shapiro-Wills, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, hay un montón. Todos tienen en común el hecho de que se plantean un juego de hipótesis también. Se plantean la hipótesis nula de que los errores tienen distribución normal versus la alternativa de que no tienen distribución normal. Todos estos tests que les voy a mostrar se plantean ese juego de hipótesis. Estoy siendo un poquitito enfático en este sentido, como para que arranquen viendo que yo me planteo una hipótesis global a la hora de hacer el análisis de la varianza, igualdad de mus versus alternativa de que al menos una mu es distinta, pero fíjense cómo procedimentalmente empiezan a aparecer otros juegos de hipótesis menores, si se quiere, que yo tengo que hacer previamente. Entonces, voy a hacer un Shapiro-Wilks, que se plantea como hipótesis nula que los errores tienen distribución normal versus la alternativa de que no lo tienen. Me voy a estadísticas. Inferencia basada en una muestra
prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada, porque esta prueba ya es viejita y creo que empezó siendo para menos de 50, un n menor a 50, y después se lo amplió y ahora la puedes aplicar con cualquier n, por eso la palabrita modificado, esto ya lo hicieron con Silvia. Prueba de normalidad, limpio esto, porque el Infostat tiene memoria y me dejó guardado algo aquí que no quiero, y le digo, trabaja con los residuos. Porque recuérdense, las hipótesis están hechas sobre los residuos. Residuos de frecuencia cardíaca. ¿Listo? Le doy a aceptar. Perfecto. Como esto es una prueba de hipótesis, gente, me va a tirar un valor P, que está calculado para este estadístico W de Shapiro-Wilks. Sí, a mí lo que me interesa es esto. Y este es el P-valor. Pregunta para ustedes, gente. ¿Qué es lo que yo espero si estoy tratando de ver, de corroborar el supuesto de normalidad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que ese P-valor sea menor a 0,05 o mayor? Mayor. Que sea mayor. Mayor. Quiero que sea mayor. Quiero que sea mayor porque quiero abrazar a mi hipótesis nula. Quiero que los errores tengan distribución normal. No me quiero ir por la alternativa. Necesito que mis errores tengan distribución normal. Necesito quedarme con mi hipótesis nula. Por ende, necesito que ese P-valor sea mayor al alfa. Entonces, esto, fíjense que es mucho más objetivo que lo que yo vi recién con el grafiquito de Cucuplot. Listo, los errores tienen distribución normal. Tengo el 50% de los chequeos verificables ya adentro. Me estaría faltando ahora ver homogeneidad de varianzas u homocedasticidad, una palabra más vieja. Y eso lo puedo hacer también con gráficos, que es muy ojímetro, o con un test formal que plantea también su juego de hipótesis. Vamos por el grafiquito solamente para que lo conozcan. Una consulta. Dime. Cuando hacemos la prueba de normalidad, ¿no deberíamos analizar cada grupo, alta, baja y media por separado y que cada grupo lo cumpla por separado? No, lo planteamos directamente sobre los errores, porque si los errores tienen distribución normal, la variable en su conjunto tiene distribución normal. A mí me interesa que la variable tenga distribución normal, por una serie de concatenaciones teóricas que no les quiero romper la cabeza diciéndoles. Me voy a gráficos. Diagrama de dispersión, que no me acuerdo si los mostramos el lunes, no recuerdo. Diagrama de dispersión. Limpio. Y le voy a decir que me haga residuos. Ah, perdón, gente. 3 doritos atrás. Quiero mostrarles una pequeña cosita de la normalidad. Una pequeña cosita. Inferencia basada en una muestra, Shapiro-Wilks. Les he dicho, se trabaja con residuo, con el crudo. ¿Sí? Fíjense cómo pueden ser los residuos. Valores positivos, valores negativos. ¿Sí? Tengo que trabajar con los residuos. Si yo mando moco y pongo, trabajame con los absolutos, que fíjense que los absolutos son el módulo, o si peor, trabajo con la variable cruda, me van a dar cosas distintas. Miren, yo necesito trabajar con esto. Si ustedes trabajan con los residuos absolutos, fíjense que el p-valor es distinto. De hecho, te rechaza la hipótesis nula y por ende vos dices, che, no es normal, no puedo hacer análisis de la varianza, se acabó el problema, me voy con otra cosa. Y si trabajan directamente con la variable cruda, digamos, aquí en este caso, sí, el p-valor es distinto, pero sigue corroborándose que los residuos son normales. No es necesariamente lo que pasa siempre. Puede ser que este p-valor te dé distinto a este otro en cuanto a la decisión que tomes. Por ende, es importante que recuerden esto. Kruskal-Wallis se maneja con residuos. Y eso es un detalle re importante, gente, porque yo cuando estaba estudiando estos temas y me ponía a ver videitos en YouTube de cómo otro software, SPSS, por ejemplo, cómo calculaban, cómo veían si había normalidad, yo veía que todos los que armaban los videitos hacían el test de normalidad con la variable cruda. Y eso está mal, porque los supuestos no aplican sobre la variable cruda. El supuesto aplica sobre los residuos. Entonces, como para que tengan en mente, digamos que en Internet se pueden encontrar un montón de cosas que están mal. ¿Sí? Listo. Vuelvo con
homogeneidad de varianzas. Me voy a gráficos. Diagrama de dispersión. Residuo en el eje de las Y, predichos en el eje de las X. Y aquí voy a hacer una pequeña cosita. Me van a aparecer una serie de puntos que yo quiero que tengan un color para cada nivel del factor. Solamente para poder ver a qué nivel del factor corresponden. Entonces voy a meter, esto no es obligación que lo hagan, ¿no? Yo solamente lo hago porque me gusta ver con colorcitos las cosas. Voy a particionar y voy a poner al factor, a mi variable cualitativa, para ver los puntitos con colores distintos según sea de pacientes expuestos a alta, baja o moderada. No es obligación este paso de la partición. Sí esto que hice aquí. Le doy a aceptar y le digo que me muestre todo en el mismo gráfico. Si no, me va a mostrar un gráfico para baja, para moderada y para alta. Quiero todo en el mismo gráfico. Bien. Voy a ampliar el tamaño de esto. Y le voy a poner en el eje de las Y el 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo yo en el eje de las Y? Residuos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los residuos tienen que tener, por definición teórica, media 0? Bueno, listo. Por eso marco el 0 aquí. En amarillo, en celeste, en azul y en verde me estarían figurando los residuos para cada nivel del factor. ¿Qué es lo que yo tendría que ver aquí, gente? Tengo que buscar patrones, o mejor dicho, ausencia de patrones. No tiene que haber ningún tipo de patrón aquí para que yo diga que hay homogeneidad de varianzas. ¿Patrón en qué sentido? Yo ya definí cuál es el 0, que es la media de los errores, la media teórica de los errores, y sobre ese 0 yo tengo nubes de puntos para los niveles del factor. Necesito ver que a lo largo de ese 0, el desparrame, la dispersión de los puntos sea lo más parecida posible. Si yo veo que en torno al 0 tengo en un grupo esta dispersión de puntos, en el otro esta dispersión de puntos, y en el otro esta dispersión, no hay homogeneidad de varianza. En torno a la media 0, estos puntos tienen que estar distribuidos aproximadamente de la misma manera en los distintos niveles de factor. Y ahí alguno me va a decir, che, Nico, ¿y por qué estos puntos de aquí están tan separados de estos otros dos nubes de puntos de aquí? Porque recuerden lo que eran los predichos, gente. Los predichos eran las medias de cada grupo. Y fíjense que esta media, 109,67, es bastante parecida a esta otra media, 109,17. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Estas nubes de puntos se corresponden con los grupos cuyas medias son muy próximas. En cambio, este grupo amarillo de aquí se corresponde con el grupo cuya media es de 73 y pico. Por eso esa diferencia de puntos. Si las medias hubiesen estado más parejamente separadas entre sí, yo hubiese tenido una nube de puntos aquí, una nube de puntos aquí, una nube de puntos aquí. Solamente para que entiendan por qué se ve el gráfico de la manera en que se ve. Ahora ustedes me dicen, Nico, ¿yo cómo sé si en torno al 0 la dispersión que estoy viendo entre los grupos es más o menos parecida? Y la verdad que es a ojo, no confío en mi ojo, listo, lo hago como para tantear terreno a esto, pero voy y lo chequeo con una prueba de hipótesis. Hago una batería de hipótesis para la homogeneidad de los errores. ¿Cómo va a ser esa batería de hipótesis? Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, las varianzas son distintas. Y voy a hacer un test que aquí se llama Leven. ¿Cómo hago un Una Leven? pregunta Dime. antes de que avances, porque no entendí muy bien cómo tenemos que observar el patrón en este gráfico. Dijiste que era en torno al 0, pero tengo que observar que los tres grupos sean tengan la misma amplitud, por decirlo de una manera. Exactamente, una cosa así. Mira, aquí tienes tu eje vertical de los residuos. Aquí tengo mi media teórica de los errores, que tiene que ser 0 por definición. Y yo voy a tener tantas nubes de puntos como niveles de factor. Nivel A, nivel B, nivel C. Que nuestro ejemplo era baja, moderada y alta vibración. Yo necesito ver cosas de este estilo.
En torno al 0, el desparrame de los puntos es parecido. Si vos llegas a ver esto, ahí no hay homogeneidad de varianza porque estoy viendo que en el grupo B hay mayor dispersión de datos. ¿Se entiende? Ah, ahora sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, muy bonito el gráfico de residuos versus predicho, pero yo no confío en mi ojo, así que vamos a hacer un test estadístico, vamos a hacer un Leven. Resulta, gente, que el test del Leven en realidad es un análisis de la varianza, en el cual, limpio todo, la variable de respuesta es el residuo absoluto. En vez de ser la variable cruda, que así hicimos el análisis de la varianza recién, la variable cruda, bueno, ahora la variable de respuesta va a ser el residuo absoluto. Acuérdense de lo que era el valor absoluto, era el módulo, la distancia que hay entre la media y cada observación. Ese es el residuo absoluto. Y la variable de clasificación sigue siendo la vibración. Perfecto. Si alguien me pregunta, che, Nico, ¿y por qué tiene que ser el residuo absoluto la variable de respuesta? ¿Por qué no puedo trabajar con el residuo? Porque fíjense que el residuo crudo admite valores negativos. Y ustedes nunca han visto una variable de respuesta que asume valores negativos. Entonces yo en el análisis de la varianza no le puedo mandar los residuos que pueden ser negativos. No, le tengo que mandar algo que sea siempre positivo. Por eso trabajo con lo absoluto. No toco nada. Nada. Directamente le doy a aceptar. Perfecto. Tengo que ver el p-valor de esa prueba de hipótesis, que recuerden cuál era. Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, las varianzas son distintas. Entre los grupos me refiero, ¿no? ¿Qué es lo que espero? ¿Rechazar o no rechazar hipótesis nula? Está como en el límite justo, ¿no? Está perfecto lo que vos me estás diciendo, pero yo voy a ser muy taxativo al decir que cuando ustedes dijeron que la significancia se considera por debajo del 0,05, aquí está pegando en el arco, pero no es menor a 0,05. ¿Sí? Esa es una trampita que la gente suele decir, che, no es significativo, pero casi. Bueno, pero no lo es, padre. Vos pusiste las reglas de juego de entrada y dijiste que vas a considerar que hay diferencia cuando es menor a 0,05. Así que ese número es mayor que a 0,05. Por ende, les pregunto, ¿hay o no hay homogeneidad de varianza? Hay. Hay, perfecto. Hay, genial. Buenísimo. Hay homogeneidad de varianza. Entonces, como hay normalidad, como hay homogeneidad de varianzas, grábense a fuego esto que estoy por decir, las inferencias de la ANOVA son válidas. Los resultados de la ANOVA son válidos. Cuando se corroboran los supuestos, las inferencias, los resultados, lo que te dice la ANOVA es confiable. Puedes confiar en la ANOVA. Alerta de spoiler, después les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando no se corrobora alguna de las dos cosas. No puedo confiar en la ANOVA. Bueno, aquí una consulta. Dime. Este test recién lo hiciste seleccionando ANOVA en el InfoStat. Exactamente, porque Leven es una ANOVA. Ah, perfecto. Es una ANOVA en el cual la variable de respuesta, en vez de ser tu variable que vos conocías, frecuencia cardíaca, es el residuo absoluto de la frecuencia cardíaca. Perfecto. Bien. Genial. Entonces, como está todo lindo y prolijo, ahora sí puedo hacer el análisis de la varianza y ver qué es lo que me dice. Perdón, se hace con el absoluto entonces en este caso. Sí, Leven es con absoluto, sí. Perfecto. Sí. No lo puedo hacer con el residuo porque el residuo puede tener números negativos y no puedo tener una variable de respuesta con valor negativo. Ok. Miren la cantidad de cosas que he tenido que hacer, gente. Yo quería ver si las mu eran iguales nomás y miren todo lo que tuve que hacer. Pasemos en limpio, que era lo que yo quería hacer de entrada. Ver si mu de baja vibración es igual a mu de vibración moderada es igual a mu de vibración alta, o que al menos una es distinta. Eso es lo que yo quería. Bueno, entonces, amparado en que se corroboraron los supuestos, voy a análisis de la varianza, limpio todo esto y pongo las variables que necesito. Me interesa ver la frecuencia cardíaca en función de los niveles de vibración. Le doy a aceptar.
Y no toco nada aquí de momento. Le doy a aceptar. Perfecto. Recuerden la hipótesis nula. Todas las medias son iguales versus la alternativa de que alguna es distinta. Busco el p-valor y díganme cuál es su conclusión. Alguna de las medias es distinta. Hay alguna de las medias que es distinta, tal cual. Hay alguna de las medias que es distinta. Perfecto. La pregunta ahora es cuál. Y el ANOVA sabe lo que les dice, gente, cuando ustedes le preguntan cuál, te dice, anda, manéjate vos, padre. Anda vos, fíjate. Chango, ¿vos sos santiagueño? Sí. No. Bueno, nada. Santiagueño ha de ser el que obre de esa manera. Bueno, nada más. Se dice, gente, que la ANOVA es un test ómnibus porque te chequea una hipótesis global. Es decir, ver si es que todas las medias son iguales o no. No te chequea subhipótesis. No te dice, che, la A es distinta a la B es distinta a la C o la A es distinta a la 6. No te hace eso. Porque es un test ómnibus. Chequea hipótesis global, no las subhipótesis que se desprenden. Entonces la ANOVA te dice, manéjate. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, esto es algo súper exploratorio. Yo puedo venir aquí. ¿Se acuerdan la primera tablita que yo había hecho a ojo nada más, como para ver cuáles eran los estimadores? Yo a ojo puedo decir, che, este número y este número como que se parecen bastante entre sí. Este otro número como que se distingue bastante de los otros dos. Entonces yo a ojo, y esto es a ojo, puedo decir, che, pareciera que no hay diferencias entre frecuencia cardíaca de personas que están vibrando mucho y personas que están vibrando más o menos. Pero sí hay diferencia, la frecuencia cardíaca es más baja entre quienes están vibrando tranqui. A ojo. Lo puedo mirar gráficamente a esto también. Va a seguir siendo a ojo, pero lo puedo hacer. Lo hagamos un ratito. Gráficos. Gráfico de puntos. Quiero ver la frecuencia cardíaca en función de la vibración. Quiero que me grafique la media y como medida de dispersión el desvío estándar. Le doy a aceptar. Amplio el tamaño solamente como para ver. Y fíjense, coincide con lo que habíamos visto recién en esta tablita, lógicamente. Voy a ampliar el tamaño de esto para que se vean mejor las letras. Fíjense cómo a ojo se nota que grupo alto y moderado, sus medias son bastante parecidas, están muy cerquita. Ahora, versus el grupo expuesto a baja vibración, hay diferencias. Entonces yo exploratoriamente me puedo aventurar a decir que estos dos grupos son iguales entre sí estadísticamente hablando, pero distintos respecto a este otro. No lo puedo saber hasta que no haga un test formal. Todo esto que yo acabo de hacer de ver la tabla y ver el gráfico es a ojímetro. Lo tengo que corroborar con un test formal que se llaman pruebas a posteriori o contrastes múltiples. Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras en los libros. Pruebas a posteriori o pruebas de comparaciones múltiples para decirme efectivamente cuáles son las medias que son distintas, ya amparado en el hecho de que la ANOVA me dijo que al menos una lo es. Y así como hay 800.000 test para ver normalidad, 800.000 test para ver homogeneidad de varianza, hay 800.000 test de comparaciones múltiples o a posteriori. Hay un montón. Yo les voy a mostrar una que se llama Tukey. ¿Cómo se hace el Tukey? Haces lo mismo de siempre, te vas a análisis de la varianza, esto ya está cargado de antes, le doy a aceptar, y yo recién me he ido a aceptar de golpe. Ahora lo que le digo es, quiero que, en el caso de que se rechace la hipótesis nula, me digas, comparativamente hablando, cuáles son las medias que son distintas. Y fíjense, selecciona el método de comparación que vos quieras. Hay muchos aquí, existen muchos más todavía, lógicamente. Yo le voy a decir que me compare según Tukey. Le doy a aceptar. Y fíjense lo que me está diciendo. Todo esto me había aparecido antes. Es el resultado de la ANOVA. Es esto. Ya me había aparecido. ¿Sí? Esto ya lo conozco. ¿Sí? Rechazo hipótesis nula. Sé que hay una media que es distinta. Lo nuevo es esto. El Tukey.
¿Qué es lo que hace Tukey? Va a ordenar a los niveles de factor según sus medias de menor a mayor. Estos son los numeritos que aparecen en la tabla que les mostré hace un rato. Y con letras me va a decir cuáles grupos son distintos y cuáles son similares. La lectura es bien sencilla. Si comparten letra, no hay diferencia. Si las letras son distintas, hay diferencia. Como grupo moderado y alto comparten la letra B, entonces yo puedo decir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre estos dos niveles. Pero el nivel bajo, como tiene una letra que es distinta a la de los otros dos grupos, yo puedo decir, bueno, el nivel bajo tiene una media que es distinta a la de los otros dos grupos. Que fíjense que coincide totalmente con el análisis que habíamos hecho a ojo con este gráfico. ¿Cómo se suele reportar, gente, eso en los papers? Pueden poner una tablita en donde figura para cada nivel del factor la media más o menos el desvío estándar y letras que se corresponden con el resultado de Tukey, ¿sí? La letra A, perdón, la letra A y las letras B y B. Esa es una manera. O bien, reportan no una tabla, sino un gráfico. A mí me gusta mucho más el gráfico, la verdad. Entonces reportan algo de este estilo y le ponen las letritas del Tukey. Esto sería B. Esto también sería B, perdón, B. Y esto sería A. Perfecto, ya está. Queda bien clarito cuáles son las medias que son iguales, cuáles son las que son distintas. Pregunta, gente, ¿se entendió? Clarísimo. Buenísimo. Sí, desde 2 doritos para atrás en adelante estuvo muy bien. Ok, bueno. Sí, yo tengo una pregunta con el cuadro ANOVA. Sí. En el cuadro de resultados que te da 2 p-valores. Uno para el modelo y otro para la vibración, ¿no? Bien, perfecto. En este caso, en el cual tu ANOVA es a una vía, estos dos números van a coincidir, porque tu modelo solamente tiene una única variable explicativa. Si vos estuvieses haciendo una ANOVA bifactorial, entonces vos vas a tener un p-valor para el modelo, un p-valor para tu factor número 1 y otro p-valor para tu factor número 2. Y ahí vas a ver que hay diferencias entre los p-valores. Pero aquí en este caso, como en tu parte predictiva del modelo solamente tienes un tau, un factor, te va a coincidir esos dos números. Bien, y en el caso de tener 2 factores, ¿puede ser que es diferencia significativa el modelo o algún factor distinto individualmente? Sí. ¿Y qué significa que si el modelo da significativo? Lo que pasa es que el modelo te está englobando el efecto de todos los factores que vos mandaste y después te lo va subdividiendo según el impacto de cada uno de esos factores por separado. Te puede pasar que un factor sea significativo y el otro no. ¿Y puede pasar que un factor sea significativo pero el modelo no? No. Bien. Te digo que no, pero ahí lo corroboramos con Arnaldo, pero me parece que no. No tengo tanta casuística como Arnaldo, entonces no sé, nunca me pasó, pero ahí lo vemos. Bien, gente, de nuevo, todo esto... Tengo la duda. ¿Tiene la duda? Para que piense. Les dejo salidita de pantalla, gente, de todo lo que les he contado. Así que ni se preocupen por nada. Bien, vamos con esto. Tengo una consulta. Yo les dije todo lindo y bonito mientras se corroboren los supuestos. En el caso de que eso no ocurra, no puedes confiar en lo que el análisis de la varianza te está diciendo. Capaz que el análisis de la varianza te dice, sí, hay diferencias entre los grupos, y vos chocho de la vida, porque generalmente uno suele estar feliz cuando dice que hay diferencia entre los grupos. Les encanta a los investigadores ver que hay diferencia entre los grupos. Están chochos con los p-valores chiquitos. Pero ese p-valor chiquitito, si es que no se corroboraron los supuestos, no significa nada, es totalmente ficticio, es un cuento de hadas. Entonces, gente, miren lo que voy a hacer ahora. Les voy a mostrar unos papers
No importan los títulos. Eso es lo que reportan ellos en materiales y métodos. Todos dicen que hacen análisis de la varianza, pero ninguno de esos me dice si corroboraron los supuestos. Desconfíen fuertemente de todo trabajo en el cual no se haga mención acerca del corroboro de los supuestos estadísticos, porque no sabemos si lo que están diciendo es válido inferencialmente hablando o no. Desconfíen. Miren estos otros dos trabajos. Dicen, los parámetros medidos se testearon para normalidad utilizando Shapiro-Wilks antes de someterlo al análisis de la varianza. Este otro dice, los datos se sometieron a un análisis de normalidad de los errores por Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov, es como que utilizaron dos tests para evaluar esto. Ambos mostraron normalidad. Genial, buenísimo. ¿Y el supuesto de homogeneidad de varianza qué onda? No me lo están mencionando. Un detallecito teórico es que es mucho más grave que no se te cumpla la homogeneidad de varianza a que no se te cumpla la normalidad. Es mucho más grave. Entonces, desconfíen fuertemente cuando son selectivos a la hora de decir qué supuesto estadístico usaron. En cambio, miren este otro. Dice, los datos colectados se analizaron para normalidad con Shapiro-Wilks y para homogeneidad con Bartlett. Seguido, se realizó el análisis de la varianza y el test de Tukey. Y este otro dice, los datos colectados se sometieron a un test de normalidad de Shapiro-Wilks y a un test de homogeneidad de varianza de Brown-Forsyth. Eso está perfecto, gente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando escriban sus proyectos, cuando escriban sus papers. Eso, fíjense que es un párrafo, no es mucho. Eso tiene que estar, porque al lector no le da lo mismo leer un trabajo en donde al menos sabe que del otro lado se hicieron las cosas prolijamente. Dicho eso, ¿qué pasa si ustedes hacen todo bien, ven si los supuestos se están corroborando y se topan con que no? Como no son válidas las inferencias de la ANOVA, entonces lo más sencillo, porque hay otras cosas más complicadas, lo más sencillo es que vayan y hagan un test de Kruskal-Wallis, que es la versión no paramétrica, se llama, es la versión no paramétrica de la ANOVA a una vía. Vendría a ser el equivalente, ayer lo tienen que haber visto esto con Mariano. Test T es la versión paramétrica, Mann-Whitney es la versión no paramétrica. Bueno, ANOVA es la versión paramétrica, Kruskal-Wallis es la versión no paramétrica. Busqué un trabajito nomás como ejemplo para que vean que se realiza Kruskal-Wallis en el área de ustedes. Dice, se llevó a cabo un test de normalidad de Shapiro-Wilks y se condujo un test de Kruskal-Wallis no paramétrico, seguramente porque notaron que el Shapiro-Wilks rechazaba hipótesis nula de normalidad. Les muestro muy rapidito, esto es mucho más breve, bien rapidito cómo encaramos un Kruskal-Wallis en Infostat. De nuevo, todas las capturas de pantalla las tienen ahí, así que ni se preocupen por eso. Abrimos Kruskal-Wallis. Bueno. Miramos los supuestos de esto, nada más. Perdón. Qué ansioso que soy. Un grupo de ingenieros, leamos el problema primero. Un grupo de ingenieros en mecánica agrícola ha observado 3 tipos de mantenimiento para tractores y registran el tiempo que se tarda en arreglar esos tractores después de que ocurra alguna falla. Clasificamos a los tractores en 3 grupos según el mantenimiento que han recibido. Un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo y un mantenimiento preventivo. Hay diferencias en el tiempo de reparación. Nuevamente, aquí lo que tienen que hacer es identificar a las 2 variables que están usando, clasificarlas y bautizarlas. Era el paso 0. Era el paso 0. Aquí mi variable de respuesta es el tiempo, cuánto me va a demorar a mí a arreglar el tractor. Y la variable de clasificación, mi factor, es el tipo de mantenimiento que venía teniendo previamente el equipo. Listo. Ahora sí, perdón. Ahí está mi base.
Voy a chequear los supuestos estadísticos solamente para que vean que aquí corresponde hacer un test de Kruskal-Wallis. Variable de respuesta, el tiempo de mantenimiento. Variable de clasificación, el mantenimiento previo. Le digo que me guarde los residuos y los absolutos. No le digo que me guarde el predicho porque no voy a hacer el gráfico de residuo versus predicho para ver homogeneidad de varianza. Voy a hacer directamente el event. ¿Sí? A los gráficos se los mostré solamente para que sepan que existen. Le doy a aceptar, listo. Ahora tengo mis residuos y tengo mis absolutos. Al residuo crudo lo uso para Shapiro-Wilks, para normalidad. Al residuo absoluto lo utilizo para Leven, para homogeneidad de varianzas. Vamos a estadística. Inferencia basada en una muestra, Shapiro-Wilks. Veo si los errores, los residuos tienen distribución normal. ¿Tiene o no tiene? No, no tiene. No tiene distribución normal. Yo ahora nomás ya le puedo soltar la mano a la ANOVA e irme a hacer Kruskal-Wallis. Ya estoy amparado, ya estoy justificado, porque no se me corrobora uno de los supuestos. Pero bueno, veamos el de homogeneidad de varianza. Homogeneidad de varianza del Leven es un test, es una ANOVA, en donde la variable de respuesta sencillamente es el módulo de los residuos. Listo. Tatará. ¿Hay o no hay homogeneidad de varianza? No, no hay. No hay homogeneidad. Listo, está todo mal aquí. Entonces no puedo hacer análisis de la varianza porque sus p-valores no son confiables. Hago test de Kruskal-Wallis. Me voy a estadística. Análisis de la varianza no paramétrico. Test de Kruskal-Wallis. Limpio esto. ¿Qué es lo que me interesa a mí comparar? El tiempo de reparación entre tractores que han sido mantenidos de 3 maneras distintas. Le doy a aceptar y le digo que no solamente me diga si hay o no hay diferencias en las medianas, sino que además me haga una comparación y me diga cuáles son las que son distintas si es que las hay. Entonces, destildo el ninguna comparación y le digo, hacemos una comparación de pares. Se me abrió esto que lo ignoro totalmente, lo dejo por defecto y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? La salida del test propiamente dicho, con su p-valor, que recuerden, este test me plantea como hipótesis nula igualdad entre las medianas versus la alternativa de que alguna mediana es distinta. Pregunta, ¿todas las medianas son iguales? No. No. Perfecto. Kruskal-Wallis se lavó las manos. Anda, fíjate vos cuál es la que es distinta. Al yo decirle que me haga una comparación, me hizo el test de comparaciones múltiples, que no se llama Tukey, tiene un nombre más complicado que no me lo acuerdo, y me dice, che, los tractores que están sometidos a un tratamiento de tipo correctivo, bueno, esos tienen un valor que es distinto de mediana respecto a los otros dos grupos que no se distinguen entre sí. ¿Cómo los reportan esto ustedes? De nuevo, lo pueden hacer tabular, es decir, una tablita con números, en donde no me reporten la media, gente, porque acuérdense que la hipótesis nula aquí no es con medias, es con medianas. ¿Sí? Reporten esto. Mediana más menos, no usen el desvío estándar, porque el desvío es para la media. Utilicen, no figura aquí en esta tablita, lo podemos calcular, utilicen lo que se llama rango intercuartílico. Es la medida de dispersión linda para acompañar a la mediana. Es muy sencillo el rango intercuartílico. Es el Q3 menos Q1. Ese es el rango. Entonces me ponen 15,00 más menos, estoy inventando, 3. Ese 3 es el rango intercuartílico. Pueden hacerlo así y poner las letritas de este test de comparación múltiple al lado de cada uno de esos valores, o pueden hacer un gráfico. ¿Se acuerdan que con el ANOVA había hecho yo un gráfico de media con desvío? Bueno, aquí puedo hacer también un gráfico, pero no con media y desvío, porque no estoy comparando media, estoy comparando mediana. ¿Qué grafiquito es el que me muestra las medianas? El boxplot. Entonces me voy a gráficos. Gráfico de cajas. Tiempo de reparación
En función del mantenimiento que ha recibido, le doy a aceptar. Ahí tengo mis 3 niveles. Y lo que tengo que hacer ahora es poner las letritas del test. Entonces pongo, esto es A. No es estadísticamente distinto de la media de este otro grupo, así que va a la misma letra. Sí es distinta a la media de este otro grupo, así que él se queda con una letrita para él solo. Mediana. Medianas, perdón. Sí, medianas, perdón. Se me fue un coágulo al cerebro, perdón. Y ese es un grafiquito bonito para reportar en el caso de que ustedes hagan un Kruskal-Wallis. Todo eso que les conté, saliditas, todo. Y para que jueguen, yo les dejo 4 ejercicios, como para que tengan para aplicar todos estos pasos, que fíjense que son muchos, porque hay que corroborar supuesto, que hacer gráfico es bastante laborioso, como para que tengan para practicar. Y si es que alguna de las cosas que yo dije más arriba teóricas les quedó resonando un poco, esos son los papers que he leído como para que les quede a ustedes. Y listo, estamos, profe. Pregunta, gente, ¿se entendió? Che, ¿qué onda? ¿Qué parece? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, muy claro. Ok, me alegro. Una de las cosas interesantes es que esto que vimos hoy, que sobre todo es el análisis de la varianza, es un análisis donde en este curso damos el primer pantallazo. El análisis de la varianza cuando le aplicamos un solo factor. De hecho, es una familia de análisis muy complejos donde uno le puede ir incorporando cada vez más y más factores o características particulares como bloques o como otras características como covariable, y uno va haciendo modelos cada vez más y más complicados. De hecho, seguramente ustedes han visto en la bibliografía que hay análisis de la varianza a 2 factores, a 3 factores, con interacciones, ANCOVA, con bloques, etc. Pero bueno, nosotros necesitábamos dar un curso que a la vista de Telmo era un curso básico, y por eso explicamos el análisis de la varianza a un factor. Y una vez que uno entiende esto, si entendés bien lo básico, el resto ya es ir haciendo un poquito más complejo y uno va solo. Así que por eso es que solo llegamos hasta acá, y si se quedan con ganas de más, hay libros hermosos para poder avanzar en esto.